Buenas tardes. Presentando los cambios que hice para esta presentación de la práctica calificada 3. Primero, a mencionar la creación de las tablas y el script de esta creación. Lo he editado porque evaluando ajustes en el prototipo, he determinado que hay algunos datos que pertenecen a otras tablas. Por ejemplo, en el caso de transportistas, eh, en el caso de transportistas, el dato de que el tipo de servicio era tercerizado o no, eso se podía inferir de la relación que tenía con el ID de empresa. Aquí la relación puede tomar un valor de nulo. Entonces, si toma un valor de nulo, quiere decir que el transportista como tal ya no pertenece a la empresa. Entonces, ese dato sería repetido. Pero a su vez, ese atributo, que era un enum, se pasó a la parte de programaciones de despacho. Bien, luego algunos otros cambios que se han realizado, por ejemplo, es a nivel de los vehículos y los transportistas. Ambos son recursos que utiliza mi módulo de distribución. Yo soy el integrante número 6. em, y bien, ambos les agregué el atributo de disponibilidad, que se entiende por la lógica de que si se requiere programar despachos en una determinada fecha, pero en esa fecha ya se ha programado otro despacho anteriormente, entonces esos recursos que están asignados a esa entrega ya no deberían estar disponibles para programarse o comprometerse en otros servicios. Luego se tiene, por ejemplo, eh, otros detalles como que algunas columnas, algunos atributos se han tratado como que admiten valores nulos, porque en la lógica de las interfaces, de los prototipos y las pantallas, se van a ir insertando datos, pero a su vez hay datos que todavía no se van a insertar. Es decir, es importante, tiene que existir, pero por temas de que sigue un flujo y sigue una secuencia, y en esa secuencia no necesariamente va a ocupar un valor inmediatamente. Es por eso que se trató como que pueda admitir valores nulos, pero temporalmente. Luego se tiene, por ejemplo, algunos detalles como. Claro, eso sería por la población de datos. Digo, por la creación de datos. Ahora, por la población de datos se manejaron algunos cambios. Por ejemplo, se ha corregido en Wigeos que este campo de acá en realidad era el distrito y el otro es el departamento. Bueno, aún se encuentra para subir al pull request, pero ese cambio se tendrá en cuenta. Bien, ahora pasando, eh, por ejemplo, se ha corregido, bueno, se han insertado una serie de datos de pedidos cliente. Estos pedidos y- se han estructurado de forma que sigan, por ejemplo, todo un año de 2024. La idea es que nosotros podamos tener la suficiente información para poder particionar los datos de acuerdo a bloques o alguna estructura, alguna forma de formar cargas de datos, pero en base a semestres. Es por ello que hemos empezado con 2024, tenemos los dos primeros semestres y bueno, en estos últimos registros que son de 2025, que nos van a servir al momento de realizar los prototipos y las pantallas para poder ver los datos que están en ejecución o proceso, porque los demás datos sirven como datos históricos. Luego, a su vez, también se ha tenido que lo he tenido que actualizar tanto el pedido cliente como los detalles del pedido, y todo ello para que tenga relación y tenga coherencia. Bueno, también se ha editado, por ejemplo, como está relacionado a las programaciones del despacho con este pedido del cliente, entonces, bueno, por medio de la entidad pedidos despacho. Bien, en esta entidad se puede ver que la mayoría tiene entregas, pero algunos tienen reposiciones porque esto simboliza que algunos pedidos han sido rechazados durante la entrega, porque ya sea por diferentes incidencias, por ejemplo, que falten paquetes, eh, los paquetes tengan un envase roto o algunos problemas, algunas deficiencias, que eso implica que se tenga que reprogramar bueno, se tenga que hacer una nueva programación de un nuevo transporte y se transporte otros lotes. Entonces, toda esta información va a servir tanto para mi módulo como para el módulo de producción, porque, bueno, de almacén, porque van a tener que
analizar y extraer otros lotes, porque supongamos el producto está deteriorado en su composición, entonces ya no tendría sentido que le envíen del mismo lote, entonces es por ello que se envía de otro lote. A su vez también los registros de entrega, indicando la conformidad o el rechazo, con la fecha exacta de cuándo ha llegado, a qué orden de carga está relacionado, a qué pedido. Y bueno, las guías de remisión también se han actualizado de acuerdo a los datos del cliente. Por ejemplo, muchos de ellos, hay cuatro tipos, que están en Lima, en Arequipa, en Trujillo o también en Ayacucho. La cuestión es que muchos de ellos, por su naturaleza, por ejemplo, que son mayoristas o son distribuidores locales, pueden no tener su almacén en el mismo local donde ellos se encuentran. Por ejemplo, los retails, uno de los clientes que se ha tenido en cuenta es, por ejemplo, Cencosud. Ese es un dato verídico que nos ha compartido el contacto. eh, y bueno, se ha tenido en cuenta esa información y también algunos detalles como que el almacén se encuentra en otro lugar para poder diferenciar tanto el lugar donde se encuentra la empresa y el lugar donde se encuentra su almacén para los detalles del pedido. Bueno, los detalles de entrega. Bueno, también se ha tenido que actualizar las órdenes de carga, eh, siguiendo la misma estructura. Bueno, también se han actualizado los transportistas. Por ejemplo, aquí se puede apreciar mejor esa relación. Los que tienen un ID de empresa nulo quiere decir que son propios de la empresa. En cambio, los demás son servicios tercerizados que pertenecen a otra empresa. Y es por ello que los tercerizados no tienen disponibilidad porque como tal no forma parte de la organización y entonces no se le puede hacer una evaluación, un seguimiento, si está activo, si está deshabilitado, si está disponible, ocupado, etcétera. Esos datos no lo manejan para los que son externos. En cambio, eso sí se maneja mucho para lo que son transportistas internos. Un detalle importante mencionar es que cuando mi compañero realizó el poblamiento de los empleados, eh, aquí especificó cuáles son sus roles y a qué áreas pertenece. Y en acá no se, para distribución únicamente se asignó lo que vienen a ser los jefes de distribución, que bueno, hay un registro histórico de algunos que se han retirado y solo queda uno que está activo. Pero lo que se busca es, ¿por qué no aparecen transportistas? Transportistas, por la relación de modelo relacional y el modelo conceptual, es una especialidad de personas, pero un transportista dentro de la empresa, eh, no hay un cargo formal para los transportistas, sino que ese cargo se ocupa por eh, los empleados que estén disponibles y que tengan algunas características eh, propias de un transportista, como por ejemplo el número de la licencia de conducir y todos esos detalles. Entonces, no hay transportistas, no hay empleados que se dediquen únicamente al transporte, sino que se toma, por ejemplo, del almacén o empleados de la empresa, operarios que pueden que pueden hacer ese servicio. Y bueno, también se toma en cuenta que es una especialidad de persona porque personas externas pueden desempeñarse como transportistas y ejecutar todo ese servicio de despacho. Luego se tiene los vehículos. También acá se ha planteado que tiene que especificarse bien si pertenece a una empresa o no. Y porque ese detalle, ese atributo no se encontraba anteriormente, es por eso que se ha agregado el ID de empresa para indicar esa relación, a qué empresa pertenece. Y eso también va a servir para los prototipos más adelante. Bueno, y también la disponibilidad, si ha sido separada, ya ha sido comprometida. Bueno, las empresas de transporte que aquí en la descripción más que nada sirve para poder más o menos evaluar cuál es la cobertura de la empresa, porque una empresa puede cubrir varias regiones, pero claro, eso puede ser muy, muy variable, entonces por eso se maneja como una descripción y es mejor manejarlo por el tipo de cobertura y local o regional. Ya se entiende que es a nivel de Ayacucho, pero si es interprovincial ya sale, por ejemplo, a Lima, Arequipa, a Trujillo, y ya si es nacional, incluso más, o sea, tiene amplia cobertura en todo el país. Y bueno, todos esos detalles se tienen en cuenta al momento de realizar
al momento que el usuario interactúa con el sistema y tiene que estar registrando datos, ¿no? Programando despachos, etcétera. Y bueno, eso sería por esta parte de población. Algo también importante mencionar es que en este nuevo entregable se ha agregado estos archivos CSV y bueno, se tiene en cuenta la carga masiva de datos que se hace con dbehaver. Bueno, en este contexto, por ejemplo, se puede poner em, seleccionando una tabla específica, por ejemplo, aquí dosificados. Entonces, si yo importo data, entonces puedo subir los archivos CSV, especificar algunas características. Y bueno, como general, acá están dos archivos que tienen bastante población, por ejemplo, el UIGEO y las personas, pero posteriormente se van a ir agregando más archivos, como estamos en constante inserción de datos para el poblamiento de registros históricos. Entonces esta parte va a ir mejorando, pero ya tenemos en cuenta los archivos, la carga de archivos CSV. Luego, las sentencias de SQL por módulo. Em, Aquí en esta parte he ido avanzando por un flujo principal. En el módulo de distribución se tiene en cuenta eh, la siguiente situación. Bueno, continuando con la presentación y explicación de cuáles son los requerimientos y las consultas SQL que se tienen que hacer, las sentencias SQL que se tienen que hacer para este avance. Bueno, el flujo principal son las cajas en blanco, donde podemos ver que hay dos usuarios como tal. El primer usuario es el jefe de distribución que se encarga de, por ejemplo, eh, él requiere ver los pedidos de clientes que, bueno, están pendientes de un despacho están pendientes de una programación de despacho, porque no le interesaría ver los que ya han sido ejecutados, finalizados, etcétera. Entonces, estos pedidos que están pendientes de programarse una orden de carga, entonces hay varias situaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el pedido recién se ha generado? ¿Qué pasa si el pedido ya ha sido generado pero ha sido despachado parcialmente? Entonces, esas casuísticas se han considerado en las posteriores sentencias SQL. Luego, el flujo normal, regular, principal, es que se crea una orden de carga normalmente. Esta orden de carga, bueno, se tiene que registrar, por ejemplo, detalles como la fecha de salida y comprometer a los recursos, que generalmente es el transporte propio de la empresa, pero se han identificado otros casos, por ejemplo, donde se puede tercerizar el transporte. Entonces, eso requiere un mayor procesamiento porque necesita mayores consultas por el hecho de que el transporte tercerizado, entonces se tiene que consultar la relación de empresas de transporte. De estas empresas de transporte se tiene que poder detallar, más o menos presentar en pantallas cuáles son los vehículos que tiene disponible o los transportistas como tal para mantener una trazabilidad y saber quién realmente está llevando esa carga, quién es el responsable, quién es el transportista, el conductor responsable. Eh, y en este transporte tercerizado, si no se dan esos casos, también nosotros tendríamos que registrar, porque el sistema, cuando se trata de un transporte tercerizado, no actúa como que está conectado directamente con la empresa de transporte, sino que funciona como una especie de registro. Es decir, la coordinación ya se hace fuera del sistema, externamente. Nosotros, bueno, el jefe de distribución como usuario lo que haría es seleccionar el transporte tercerizado, ingresar toda esa información para mantener un registro. Es más mantener un registro que formalmente crear esa contratación del servicio, porque eso ya se hace por otros medios, no por este sistema que estamos nosotros. Nosotros solo es un registro y una trazabilidad. Y bueno, por la otra parte, en el transporte propio de la empresa también se tiene otro caso, es que esa relación de vehículos que tiene la empresa o de transportistas que están disponibles tiene que ir actualizándose o también tiene que registrarse y todo ello se hace con otro requerimiento que es la gestión de recursos. Un jefe de distribución puede requerir, por ejemplo, que primero se retiren algunos transportistas porque tal vez ya no forman parte de la empresa o se retiren algunos vehículos. También por ejemplo, se puede registrar nuevos transportistas, que forman parte de la empresa.
se pueden registrar la entrada de nuevos vehículos y todo ello. Es por ello que se requiere, esto forma parte de otro requerimiento. Luego, las guías de remisión. Entonces, una vez creada la orden de carga, para que el vehículo pueda transportarse siguiendo las normas legales, todo ello, se necesita crear guías de remisión. Y bueno, generar más que nada el código y todo ello que certifique que el transporte está siendo válido legalmente. Es por ello que ahí también se generan dos situaciones: cuando la guía de remisión es de naturaleza de venta, es decir, un flujo de envío normal, o es de devolución, es cuando se rechaza parcialmente un pedido. Y bueno, el transportista que también inicia el transporte, es decir, selecciona de una lista de órdenes de carga que le han asignado, registra, por ejemplo, uno de ellos, registra la fecha y hora de salida, también también le tiene que aparecer a él los pedidos que conforman esa orden de carga, y tiene que registrar las entregas que se está haciendo por cada una de ellas. Y bueno, eso genera otras pantallas y otras funcionalidades, pero me centré principalmente en este flujo de lista de pedidos, crear una orden de carga y el transporte propio de la empresa, porque ese es el flujo principal, al menos en este módulo. También que está complementado por esta parte, por la parte del transportista. Pero para el jefe de distribución se enfocó por esa parte. Es por ello que, bueno, aquí se tiene eh, ya, el módulo de distribución. Primero, bueno, satisfaciendo este requerimiento hay diferentes pantallas. Primero, la pantalla inicial, que bueno, tiene este código que lo que hace es generar esta lista de pedidos que están pendientes de entrega. ¿Cuál es la lógica por detrás? Aparte de estos datos, lo que se plantea es que los pedidos del cliente se relacionen con pedidos de despacho. Pedidos de despacho es una relación que funciona como un intermedio, una tabla intermedia entre los pedidos y las programaciones de despachos. Porque un pedido, ya se explicó anteriormente de que, bueno, una programación puede programar la salida de varios pedidos al mismo tiempo, con una orden de carga. Pero un pedido puede pertenecer a más de no, una programación de despacho, porque puede darse el caso que sea rechazado parcialmente. Entonces, de acuerdo a un registro histórico, se quedarían dos registros bueno, dos programaciones asociadas a un mismo pedido. Y bueno, es por eso que se plantea este left join. Y left porque esa relación se genera, es como decir que ya estás asignando un pedido, bueno, los pedidos, a una programación, pero hay pedidos que todavía no han sido programados, y esos son de interés. Es por eso que se plantea el left, aunque sea valor de nulo. Bueno, esos son los datos como tal que se requieren. Y bueno, el where not estado pedido cliente completado quiere decir que el pedido de un cliente pasa por diferentes estados. Por el momento se tienen en cuenta los de pendiente, piqueado, despacho parcial y completado. El pendiente quiere decir que, bueno, está en espera, que todavía no está piqueado, no ha sido entregado, está, todavía no ha sido entregado, no ha sido completado. Y por la otra parte, el despacho parcial, bueno, piqueado, que ya se seleccionan los lotes de productos específicos para atender ese pedido. Y despacho parcial se refiere a la situación de que cuando se rechaza un producto, entonces, bueno, un pedido, entonces tiene que volver a reprogramarse. Entonces, su estado no va a estar completado, va a estar despachado parcialmente. Es por eso que esta condición engloba todos esos pedidos que no han sido completados y que son de interés. Pero sobre esos pedidos todavía se tiene que aplicar otro filtro, donde sea el pedido de despacho, la programación tiene que ser nula. Como se explicó, esos son para los pedidos pendientes que todavía no han sido asignados a ninguna, a ninguna programación de despacho. Y el otro caso es OR. El pedido del cliente está en esta subconsulta. Esta subconsulta lo que hace es buscar los pedidos clientes, asociarlos a pedidos despacho, pero en esa intersección agrupar, porque va a haber valores nulos, pero esa agrupación también, por el ID del pedido del cliente, eh, va a haber registros donde van a tener, por ejemplo,
A los nulos ya los tenemos en cuenta con esta condición de acá arriba, pero a los que son de despacho parcial se da la situación de que, por ejemplo, pueden tener eh, dos programaciones de despacho, porque va a estar uno que es del tipo de envío y otro que va a ser la reposición. Si no, en todo caso lo voy a ejecutar acá en debe para hacer una prueba. Por ejemplo, si solo selecciono de esta manera, ya bueno, es porque tengo solo ese registro por el momento. Pero si tuviera más registros, o sea, es el registro que voy a usar más adelante para la explicación de cómo se realiza las, las sentencias SQL para los otros casos. Pero esta consulta como tal, lo que busca es los que tienen el estado de despacho parcial. Los va a agrupar. Y entonces se van a generar dos registros, dos registros, dos registros. Eh, por ejemplo, ya, suponiendo que un pedido ha sido entregado normalmente y ha sido aceptado en la primera entrega, entonces va a tener solo asociado una programación de despacho y, y ahí se acabó. Ese pedido no nos interesa no le interesa al usuario en esta interfaz. Ahora, por la otra situación, por un registro histórico, si ha sido despachado parcialmente, puede darse dos contextos. Un pedido que está despachado parcialmente puede estar programado o no a una programación de cliente. Por ejemplo, eh, select from pedido cliente. Eh, bueno, select from pedidos. Ya, tenemos a los pedidos cliente. Por ejemplo, los voy a unir a los pedidos despacho. Los voy a unir a los pedidos del despacho y bueno, ahí se puede ver, por ejemplo, los voy a resumir la información. Por ejemplo, quiero solamente los pedidos, quiero saber a qué programaciones han sido asignados y quiero saber el motivo del despacho. Ya, ahora, quiero saber han tenido, los que, los que han tenido un motivo. Por ejemplo, aquí mismo se puede ver. Quisiera resumir la información más, pero bueno. Eh, Aquí, por ejemplo, hay reposiciones y entregas. Por ejemplo, para este pedido 20 ha habido primero una reposición, luego una entrega. Ha habido primero, por ejemplo, el motivo del despacho, claro, que primero se ha enviado, o sea, es decir, eh, el motivo por el que ha salido de la empresa, del almacén, es para una entrega normal, común y corriente. Pero ha sido rechazado y se plantea otra programación, entonces se plantea una reposición de ese producto. Es por eso que en esta relación se manejan puede tener dos o incluso más dependiendo de la situación, pero lo regular sería un caso extremo que a la segunda vez ya se rechace de nuevo, porque en estos casos se tiene especial cuidado porque se tratan de alimentos y también se tiene que cuidar, por ejemplo, los contratos de la empresa con los retails o demás clientes. Es por eso que se ha planteado este contador count 1 porque esos registros, es decir, los agrupo y los agrupo por el pedido de cliente. Entonces, ¿qué pasaría si solo, por ejemplo, acá creo que tengo uno.
o ¿dónde está? La cosa es que hay pedidos que van a estar solo, solo, hay pedidos que van a, mm, hay pedidos que han sido rechazados y, bueno, por ejemplo, esta sería la ejecución de la consulta. Por ejemplo, aquí puedo ver, por ejemplo, que el pedido como tal, este despacho, este pedido tiene un despacho parcial, no ha sido completado, pero tampoco está asignado a una orden de carga. Es porque su contador marca uno, quiere decir que hasta ahorita en los registros históricos solo tiene el de envío, entrega, y no tiene todavía el de reposición, quiere decir que está pendiente de una programación de despacho. Es por eso que eh, este tipo de pedidos le incumben al jefe de distribución para que pueda asignarlos a una orden de carga. Y bueno, por el otro lado, el caso común que se atiende únicamente cuando la programación es nula es cuando es pendiente y bueno, ahí prácticamente ya es una relación más directa. No requiere la otra consulta. Ahora, por la otra parte de los botones, por ejemplo, en el botón de detalles de los pedidos, eh, va a extraer, va a cargar más datos que voy a profundizar en un momento. Y bueno, la asignación se refiere a uno de los requerimientos que mencioné, otra casuística de que si hay una orden de carga existente, entonces se le puede asociar y ya no es necesario crear otra orden de carga. Claro, si es que comparten, por ejemplo, detalles como la zona geográfica donde va a ser la entrega o también la fecha de entrega. Pero esos datos todavía no lo he planteado porque me he centrado en la parte que es el flujo regular. Luego, la parte del botón de crear es lo que nos incumbe, porque en ese momento ya vamos a registrar algunos datos de la programación de entrega. Y bueno, pasando a esta segunda interfaz, se tiene información del pedido. Primero, del cliente. Supongamos, eh, yo ingresé a un pedido cualquiera. Entonces, lo que voy a guardar como tal es el código que aparece en esta relación. Es decir, que en esta columna de código se guarda ese número. Bueno, se guarda ese código como tal, no es necesariamente un número y luego se utiliza para hacer más consultas y llenar la tabla de información, porque al jefe de distribución le importa saber, por ejemplo, cuándo va a salir, qué contiene el pedido, hacia dónde se dirige, también cuánto es el peso total. Todo ello esa información se tiene contemplada acá. Por ejemplo, acá primero voy a registrar una vista que, una vista, ya. Por ejemplo, acá todo esto se encuentra documentado y también se explicará en la exposición. Eh, por ejemplo, ya, aquí se han planteado secuenciales que, bueno, en un momento los explicaré, pero necesito ejecutarlos para que no me genere fallos al momento de hacer las consultas. Ya, bueno, una vez planteado esta primera pantalla y que salgan estos resultados, supongamos el jefe de distribución escoge el primer pedido, entonces se va a almacenar ese dato del código y luego se va a proceder a rellenar la pantalla. Al momento de cargar la página se va a rellenar toda esa información. Por ejemplo, quién ha sido el cliente y todo, y quién es el cliente y qué tipo de cliente es. Entonces se muestra esa información como se requiere acá en el prototipo, se genera con este código que, bueno, tiene su comentario también por cada tabla. Tabla refiriéndonos a las imágenes que aparece en el prototipo, no tabla del concepto de base de datos. Eh, Luego la tabla de detalles del despacho, porque lo que requiere, por ejemplo, es información general de cuándo se quiere entregar y hacia dónde. Es por eso que se muestra tanto la fecha de programación de entrega, la dirección de entrega y la zona de entrega. Luego se tiene, por ejemplo, el contenido del pedido, donde un pedido puede contener varios productos. Bueno, en este caso se considera solo el 10, pero del otro producto, pues,
de cualquier producto. Por ejemplo, voy a considerar un producto, mm, producto, contenido de pedido, un producto 5, a ver, un producto, no sé claro, por ejemplo, otro producto que contiene más detalles en su pedido, tiene el nombre de los productos, el código del producto y la cantidad que se ha solicitado. Toda esta información de los productos no solo nos sirve para que si todavía no se ha piqueado, por ejemplo, si no se ha piqueado el pedido todavía, pero nosotros queremos programar, entonces la información que más nos importa, por así decirlo, son las cantidades que nos piden, que nos solicitan, que solicitan a la empresa, por ejemplo, las unidades que son los empaques. Y también por el otro lado, si ya está piqueado, de igual forma esta tabla nos sirve para saber los códigos de los productos. Entonces, en este contexto, lo que nos da es el código del producto, la cantidad que se ha solicitado y esta información nos sirve para calcular el peso del total del pedido. ¿Cómo se calcula? Bien, primero se selecciona el pedido del cliente, luego se une a su detalle de pedido y ese detalle de pedido que asocia tanto el ID del producto con el ID del pedido del cliente, se detalla en el producto se intersecta con el producto para saber cuáles son sus detalles como por ejemplo su peso, la cantidad de envases de empaque. Estos son datos estáticos, no van a alterarse en el tiempo, son estándares que maneja la empresa y que, bueno, por ejemplo, en su brochure se especifica que algunos productos tienen 21 envases por empaque, mientras que otros pueden tener 30. Y además la cantidad del envase del empaque puede variar. Por ejemplo, generalmente en este caso son eh, 250 gramos, pero más adelante pueden tener pueden tener otras presentaciones, por ejemplo, de 1 kilo o etcétera. Por ejemplo, aquí, productos. Claro, productos. Aquí se tiene la relación de productos. Bueno, aquí se especifica la cantidad de envases que puede ser diferente y el peso del producto que, bueno, puede variar. Por eso es que se considera también ese atributo. Entonces, la cantidad que se ha solicitado del producto, de un producto específico, por la cantidad del envase, eh, luego por el peso del producto, porque la cantidad de envases por empaque y el peso del producto ya te calcula el peso de un empaque, pero la cantidad solicitada son la cantidad de empaques que te solicitan, entonces todo eso se suma y eso es el peso total. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, aquí es claro porque solo tiene un producto, pues, ¿no? Pero en el caso anterior, que era el 5, ¿qué pasa si son varios? Por ejemplo, ahí te genera un mayor peso y en acá, si quiero profundizar en la información, ahí se puede apreciar mejor la cantidad solicitada, que son varios productos, y que, bueno, la suma lo que hace es, en esos casos, se consulta y, bueno, se realizan las operaciones, pero se van a sumar todos los registros que hay. Por ejemplo, en este caso serían 3 registros de peso, pero pesos parciales por los productos. Pero si se utiliza este sum, entonces lo que hace es hallar el peso total. Ya, ahora con estos datos, bueno, lo único que estaría pendiente sería el detalle del picking, que puede o no puede ser nulo dependiendo del caso, porque algunos pedidos, como he mencionado anteriormente, pueden estar pendientes de programación, de piqueo, etcétera, de picking. Y si no tienen un picking, entonces solo se muestra un valor nulo y ya. O sea, la tabla va a estar vacía para el prototipo. Pero es importante que si hay un picking, entonces se muestre que especifique detalles como a qué lote pertenece el producto que se va a enviar em, y también cuánta cantidad de ese lote se está enviando. Todo ello para asegurar la trazabilidad. Entonces, ahora pasando a la pantalla 3. La pantalla 3, que bueno. Aquí el botón volver, bueno, nos retorna a la pantalla inicial y en esa pantalla inicial podemos hacer clic al botón de crear, que es
Es la fase donde vamos a hacer registros para la programación. Primero, el botón de agregar. Bueno, previamente a ello se tienen que ingresar datos de jefe de distribución, fecha de salida y hora de salida. Em, ¿Para qué son esos datos? Son para poblar, para poder insertar el registro de la programación de entrega a una orden de carga. Bueno, en este caso una programación de despacho. Entonces, pero no hay un botón de registrar. Bueno, eso se hace internamente con el agregar, porque el flujo como tal se registran los detalles generales como el jefe de distribución, quien está programando, la fecha de salida, etcétera. Y luego cuando se agregan los pedidos, ya ahí se entran en los detalles, pero internamente ese botón de agregar lo que hace es crear la programación de despacho y crear la orden de carga. Esto, bueno, verdad, un detalle a mencionar acá es que también me apoyé en una vista para facilitar el acceso de datos. Por ejemplo, el lote de producto y el producto están asociados directamente, pero hay varias tablas de por medio. Por ejemplo, solicitud de producción o orden de producción. Es por ello que, como yo requiero reducir esa carga y quiero que sea un poco más directo, entonces creo una vista y de esa vista, bueno, no es una vista materializada, por lo que se va a ir actualizando. Y yo consulto directamente a esta vista para poder obtener la información del producto. Y de esa forma se reduce un poco la carga de la consulta, para no hacer tantos joins, aunque de igual forma hay varios. Em, y bueno, pasando a la otra pantalla, como mencioné, em, en al momento de agregar los pedidos se tiene que registrar la orden de carga y la programación de despacho. Es por ello que primero se hace un insert into programación de despacho donde los valores son 2 por el parámetro de jefe de distribución. Eso debería hacerse internamente, pero con el programa en Java y toda esta información. O sea, se puede hacer ya sea por el backend o por la base de datos, pero bueno, en este caso, para reducir la carga de todo ello, se plantea hacer una inserción directa y no automática. Pero para los otros casos de generación de códigos, ahí sí se realiza de forma automática. Por ejemplo, la fecha de programación de salida también se tiene que concatenar tanto la fecha y la hora, porque el dato está guardado como un timestamp. Y luego el current date, porque no se ingresa directamente, bueno, porque es la fecha de programación, quiere decir la fecha cuando estás haciendo la programación de recursos, todo ello. Y bueno, el código está generado con secuencial y un trigger. Eh, por ejemplo, la programación de despacho eh, tiene un código para poder identificarlo. ¿Y cómo se maneja, cómo se puede crear este código? Entonces se plantea un secuencial, es decir, es una combinación de palabras y números, es alfanumérico. Entonces, este secuencial, que va a ser el código de programación de despacho y que es secuencial, se crea una función que es generar ese código y que, bueno, cada vez que se ejecuta esta función, se crea una variable auxiliar, un número entero. Pero este número va a tener el siguiente valor del secuencial. Y este secuencial se va a actualizar. Pero ¿qué significa esos dos puntos y el igual? Quiere decir que se está asignando un valor a una variable, en este caso num. Y lo que se va a retornar al final de esta función es la concatenación entre la combinación de palabras que es RG y bueno, el LPath que es bueno, leftpath para poder rellenar de ceros a la izquierda, en este caso de el número texto. Y estos dos puntos, bueno, significa que se está casteando para que se está haciendo un cast para que el número tenga un formato de texto. Y luego, pasando a... Lo mismo se realizó para las órdenes de carga. Y bueno, las programaciones... Y bueno, se crea una función para el caso de programaciones de despacho y también para órdenes de carga. Un trigger. Pasa que si se quiere ingresar un nuevo código, pero es nulo, claro, porque no se ingresa, el usuario no ingresa directamente el código, eso debería generarse automáticamente. Entonces, lo que se va a hacer es, va a llamar a la otra función para que genere ese siguiente valor y ese siguiente orden de alfanumérico. Y ese valor se asigna al nuevo código.
Entonces, lo que retorna sería ese nuevo código, pero esta función no funciona. Esta función no, no va a operar por sí misma, sino que se va a utilizar en otro trigger general. Este trigger va a ser para el caso de la inserción del registro como tal. Antes de ingresar el registro de las programaciones de despacho y las órdenes de carga, lo que se requiere es ejecutar esa función de registrar el código, tanto de la programación de despacho como de la orden de carga. Es decir, que se tiene que retornar todo ello y un nuevo código y todo para que se haga de forma automática. Entonces vamos a probar eso. Por ejemplo, de acá, eh, ya, programaciones de despacho. Antes quiero saber quién es el valor más actual. Por ejemplo, este código de aquí, lo que me muestra es select from en una programación de despacho ordenada por la fecha de programación. Quiere decir, ya yo quiero ordenar por la fecha de programación, cuándo ha sido que ha sido programada, descendientemente, o sea, quiero saber la más actual. Pero me va a generar un montón de registros, es por ello que pongo el limit 1 para obtener el dato más actual, es decir, la programación más actual que que se puede inferir que es la programación que voy a crear. Y ahorita, como tal, como no he creado nada, entonces me está mostrando un registro pasado, donde, por ejemplo, ha sido programado el 22 de, de mayo. Entonces, lo que se hace es ejecutar el código y ya. Aquí no especifico en ningún momento el código, solo pongo el empleado, que bueno, en este caso es el jefe de distribución, para indicar quién ha sido el responsable de generar esta programación de despacho, la fecha programada para la salida y la fecha de programación, que es la fecha actual de hoy. Entonces, si quiero consultar, ahora sí me aparece, pero con los valores nulos, por ejemplo, del tipo de servicio, el transportista y el vehículo, porque eso van a ser parte de las siguientes pantallas. Entonces, luego internamente también se tiene que hacer el registro de la orden de carga. La orden de carga porque, bueno, la programación de despacho guarda información de los recursos y todo ello, pero la orden de carga ya es como tal lo que se ejecuta. Pero claro, ya tiene que generarse un código. Entonces se realiza esa inserción de datos, pero se va a asociar a una programación de despacho y el estado de por sí ya va a ser en espera, porque claro, no va a estar ejecutándose ni nada, recién se está creando. Y aplica la misma lógica, pero en este caso la selección, bueno, la inserción de datos no va a ser con un value, sino que va a ser con un select, porque estás insertando, por ejemplo, voy a seleccionar esto de acá. Entonces, ¿qué me genera? El 39 y es en espera. Esos dos valores es como si fuera una lista bueno, de un array, pero yo quiero ingresar eso a las órdenes de carga, específicamente en los atributos de programación de despacho y estado. Y bueno, por el trigger anterior, automáticamente ya me debería generar también un código de orden de carga. Entonces ejecuto y quiero saber si realmente funcionó. Y bueno, en ese caso me genera, por ejemplo, el código, la programación de despacho, la orden de carga y el estado. Por la otra parte, por la fecha de salida, bueno, está en nulo porque la fecha de salida indica la fecha de salida efectiva. En cambio, la fecha programada de salida es la fecha que se espera que va a salir. Esta todavía no ha salido, está en estado de espera. Y bueno, aquí, bueno, se verifica que funciona correctamente el código. Luego, se requiere para la otra pantalla eh, el botón bueno, se procede con la consulta, bueno, el botón de agregar registra todo eso internamente, pero además presenta una lista de pedidos que están pendientes de entrega. Entonces, es por eso que aplica también esa lógica que aplicamos al inicio, solo que en este caso se tiene que tener cuidado para no registrar pedidos eh, repetidos. Pero en este caso, bueno, se selecciona, es decir, se genera la lista y yo puedo escoger alguno de ellos, elegir o cancelar. Entonces, si yo decido elegir, por ejemplo, esto es lo que me debería mostrar en el prototipo. Ya, yo quiero elegir el primero, entonces lo que debo hacer es insertar a pedidos de despacho, que es la relación entre pedidos y programación de despachos. Entonces, ¿qué debo hacer?
Debo registrar la programación del despacho, el pedido del cliente y el motivo del despacho. En este caso, la programación del despacho ya se puede consultar con la consulta que hemos hecho anteriormente del select de la programación del despacho que ha sido más reciente, en este caso la que acabamos de crear, el pedido del cliente, que bueno, eso va a venir de acá, el 5 señala esta columna porque de esta columna van a provenir esos datos. Entonces, voy a seleccionar el pedido del cliente, el- el- la programación de despacho, pero en este caso también el motivo del despacho. Pero en aquí vienen dos casos. Si el estado del pedido del cliente es un despacho parcial, quiere decir que, y también ya ha pasado por ese filtro previamente de que está pidiendo de programación, entonces quiere decir que el motivo del despacho va a ser ahora de reposición. Pero en caso contrario va a ser de entrega. Y bueno, aquí se está casteando para que tenga el formato de un enum, que era algo que solicitaba Postgres porque no podía correr directamente la cadena de texto. Entonces, se procede con todo esto y bueno, el pedido del cliente donde el código sea tal, este número, porque va a ser un código específico, o sea, va a ser un pedido específico donde se va a registrar. Entonces, yo ejecuto todo esto y lo que espero, por ejemplo, quiero saber los pedidos del cliente del pedido de despacho, donde el pedido del cliente, bueno, ya, por ejemplo, ahorita no tengo nada, porque tanto la programación de despacho no tiene ningún pedido asignado y bueno, es por eso que se encuentra vacío. Pero si insertar estos datos, entonces va a cambiar el resultado de esta consulta y me va a mostrar que sí se ha registrado efectivamente esta relación. Y como este pedido ha estado en despacho parcial, ahora va a estar en reposición. Y bueno, ¿cuál era el otro pedido que estaba pendiente de entrega? Entonces era el 5. Ya. Entonces quiero registrar este también y lo va a registrar normal. Pero en este 5 era en un caso de envío. Era un envío normal, entonces tiene que aparecer como una entrega normal. No va a aparecer como reposición. Y está bien. Luego, en el caso de que presionen de cancelar la selección, lo que se va a proceder es, por ejemplo, si yo ya cancelo, o sea, esa selección, entonces se va a eliminar solo ese registro. Es por eso que es el delete from pedidos de despachos, pero donde la programación de despachos sea la más actual, la que estamos trabajando, y el pedido del cliente sea el que tenga el mismo código, pues. Porque todas estas operaciones vamos a trabajar con el parámetro del código. Entonces se ejecuta y bueno, cuando se vuelva a hacer la consulta, solo va a aparecer un pedido. Y ahora, en el botón de aceptar, cuando ya se han seleccionado todos los pedidos, va a aparecer como en la ventana inicial la lista de pedidos que han sido efectivamente asignados. Entonces, aceptar, ¿qué me debía aparecer? La información del pedido, del estado, de la fecha de programación de entrega y la zona de entrega. Toda esta información tiene que aparecer en la orden de carga. Bueno, eh, ahora pasando a la siguiente pantalla. Primero, se ha tenido que registrar información general del despacho, tanto de quién está encargado, de la fecha de salida, también de los pedidos, pero ahora se tienen que comprometer recursos, quién va a ser el conductor y quién va a ser, y cuál va a ser el vehículo. Entonces, previamente se pasa por una pantalla que muestra que el usuario tiene que seleccionar si el tipo de transporte es propio o tercerizado. Si llega a ser propio, bueno, se va a considerar el caso de propio porque es el flujo normal y regular. El tercerizado está planteado para otro requerimiento y otras funcionalidades. Entonces, se debe mostrar esta pantalla donde se muestra la orden de carga, los transportistas disponibles y los vehículos disponibles. Entonces, ¿cómo se? Primero, la programación. eh, la programación eh, de despacho todavía no tiene la programación de despacho todavía no tiene ningún tipo de servicio, quiere decir que no está especificado si es propio o tercerizado. Entonces, cuando se selecciona el botón de propio,
lo que va a hacer es actualizarse ese dato con un update. Y lo que se va a hacer ahora es que efectivamente va a parecer que es propio. Entonces ahora, si se quiere cargar la página y se quiere mostrar el número de orden de carga, entonces se tiene que hacer esta consulta donde en órdenes de carga se tiene que mostrar el ID de programación de despacho que pertenezca a la programación más actual, es decir, la que estamos trabajando y la que acabamos de crear. Entonces, este código tendría que aparecer en el número, arriba del número 6 donde dice orden de carga en el título. Y ahora para la tabla de transportistas disponibles, ¿cómo se, cómo se realiza esta lógica? Primero, el transportista se relaciona con personas y empleados para saber datos, por ejemplo, en personas para saber datos de su nombre y en general información general. Pero en el caso de empleados se utiliza para saber si el estado laboral está activo o inactivo. Es decir, recursos humanos, por ejemplo, si determina el despido o la renuncia de un empleado, entonces ya no va a formar parte de la lista de transportistas. En cambio, la- la- ta- por el otro lado, los transportistas manejan un campo que es disponibilidad. Es decir, indican si están disponibles o están ocupados. Entonces, lo que yo quiero saber es todos los transportistas donde la empresa sea nula. Quiere decir que no sea un servicio tercerizado, quiere ser propio. El estado laboral esté activo y la disponibilidad, bueno, que esté disponible, no que esté ocupado. Entonces, por ejemplo, estas selecciones de transportistas en general propios de la empresa. Se pueden ver que hay en total 5, pero con estos filtros se puede ver que al final se reduce a 4. ¿Por qué? Porque alguno está inactivo o está ocupado, etcétera. Entonces, ahora, ¿qué pasa por el otro lado de los vehículos disponibles? Se realiza más o menos la misma lógica porque el vehículo también va a tener un estado de actividad, si está activo o inactivo, tal vez el vehículo sido retirado. Y bueno, una disponibilidad de si ya está ocupado o está disponible para que pueda asignarse a una programación. Entonces, una previa consulta de los de los vehículos propios de la empresa. Y se puede ver, por ejemplo, que hay activo, inactivo y que está ocupado. Entonces, bueno, realizo la consulta y me deberían aparecer dos nomás, que estén activos y disponibles. Y bueno, efectivamente, esos son los recursos que se le va a mostrar al usuario. Pero, ¿cómo se registra todo ello? Como estos dos van a ejecutarse y cargar la pantalla, entonces lo que va a pasar es que se va a mostrar, por ejemplo, esta tabla de transportistas y esta tabla de unidades, o sea, de vehículos. Y ya, bueno, si yo selecciono a Juan Sánchez, por ejemplo, entonces debería guardar su número de licencia porque es como un identificador. En cambio, por el otro lado, el vehículo, si selecciono el CRS, el 860, porque bueno, me es más útil tal vez, entonces la camioneta selecciono, el número de placa es el distintivo, lo que lo hace único dentro de la lógica del negocio. Entonces se actualiza y la programación es de despacho, porque cuando se consulta previamente, se puede ver que no hay un transportista y un vehículo asignado. En cambio, cuando ya se realiza esta actualización, entonces ya cuando se consulte ahora deberían aparecer los recursos y efectivamente, bueno, los IDs y que bueno, eso indica que al menos ya está relacionado. Eh, Detalles importantes a mencionar en esta parte, creo que está todo claro y bueno, el registro de la actualización del transportista y vehículo. Ahora que el transportista pertenece, bueno, está asignado a una programación de un despacho, entonces su disponibilidad va a pasar a ocupado. Y en el caso del vehículo también. Entonces, antes habían solo 4 transportistas disponibles y 2 vehículos, entonces debería haber ahora 3 y 1. Y vamos a comprobarlo ejecutando el código y efectivamente hay solo un vehículo disponible y 3 transportistas disponibles. Claro que esta lógica puede mejorarse más por el hecho de que, por ejemplo, eh, tal vez si ha sido programado para un día, pero ese día es muy adelante, entonces en los días intermedios, por ejemplo, si hoy día 28 de mayo se programa una salida el, el 15 de junio, por ejemplo, de Ana Reyes,
el transportista Ana Reyes. Entonces, claro, normal, se realiza todo ese registro, pero si se necesita otro pedido que va a ser más reciente, más actual, más rápido, más puntual. Por ejemplo, si hubo problemas en un despacho y se requiere que un transportista vaya a, a realizar la entrega de un pedido, entonces Ana Reyes, siguiendo una lógica adecuada, debería estar disponible porque 16 de junio es muy posterior y capaz ese pedido, esa reposición del producto es para mañana. Entonces, ella formalmente no debería estar ocupada para mañana. Pero claro, ese tipo de casos, de casuísticas, requieren un mayor análisis y afinidad en el momento de hacerlo las sentencias SQL, pero ahorita por el momento se considera un flujo principal y un flujo regular, porque estos son casos especiales que, claro, se tiene que tener en cuenta, pero en este momento lo que se está priorizando es que se tenga en cuenta que la información es correcta, que ya se ha demostrado que al menos se puede registrar adecuadamente un registro de un despacho y, por ejemplo, al menos ya se puede programar una orden de carga, una programación de despacho, ya se asignan los recursos propios de la empresa y también ya se pueden hacer consultas de la información que le es pertinente al jefe de distribución. Entonces quedarían pendientes esas casuísticas y también el caso del transportista. Y bueno, eso sería todo por mi parte del trabajo de la tercera práctica calificada. Y bueno, aquí bueno, están los datos de los secuenciales y los triggers. Y bueno, eso sería todo por mi avance por ahora.